Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo. Yo por mi parte estoy genial. Y hoy les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que no solo es talentoso y guapo, sino que también parece tener una vida bastante zen, bastante sin preocupaciones. Sí, estoy hablando de Can Yaman. ¿Quién no conoce a este bombón turco? Desde sus primeros papeles en novelas turcas hasta sus éxitos internacionales, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su carisma, su profesionalismo y su manera de afrontar la vida han llamado la atención de millones de personas. Y hoy, vamos a intentar desentrañar, o al menos, acercarnos a uno de sus secretos mejor guardados, cómo lleva una vida aparentemente sin preocupaciones. En este vídeo vamos a analizar lo que sabemos sobre su filosofía de vida, vamos a especular un poco, y vamos a extraer algunas lecciones que esperemos, nos ayuden a todos a tener un poquito más de paz mental y a lidiar mejor con el estrés diario. Porque, seamos sinceros, la vida moderna es un torbellino de responsabilidades, de presiones, de preocupaciones. Y si podemos aprender algo de alguien que parece manejarlas con tanta elegancia, bienvenido sea. Así que si te interesa saber cómo Can Yaman podría estar viviendo una vida más relajada, y si quieres descubrir algunas estrategias para aplicar en tu propia vida, quédate hasta el final del vídeo. Y por supuesto, no se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como simples mortales, no tenemos acceso directo a la mente de Can Yaman. No podemos entrar en su cerebro y saber exactamente qué piensa y cómo procesa la información. Pero gracias a entrevistas, redes sociales y a la observación de su comportamiento, podemos inferir algunos de sus hábitos y creencias. Una de las cosas que más llama la atención de Can es su disciplina. Sí, lo sé, la palabra disciplina puede sonar un poco aburrida, pero en este caso es fundamental. Can es conocido por su riguroso entrenamiento físico. Y esto no es solo por vanidad, aunque seamos sinceros, el resultado es espectacular. La disciplina en el ejercicio físico tiene muchos beneficios para la salud mental. Liberamos endorfinas, reducimos el estrés, mejoramos la autoestima. Es un círculo virtuoso. Así que si quieres empezar a vivir una vida más, sin preocupaciones, plantéate incluir el ejercicio en tu rutina. No tiene que ser algo extremo, con caminar a paso ligero media hora al día ya notarás la diferencia. Pero, ¿por qué es tan importante la disciplina en la vida de Can Yaman? Bueno, la disciplina en general es un pilar fundamental para alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. En el caso de Can, la disciplina en su entrenamiento físico no solo le permite mantener una excelente forma, sino que también le proporciona una base sólida de confianza y control sobre su cuerpo. Esta confianza se traslada a otros aspectos de su vida, permitiéndole afrontar los desafíos con mayor seguridad y determinación. Además, la disciplina en el ejercicio físico implica establecer rutinas y hábitos saludables. Esto, a su vez, contribuye a una mejor organización del tiempo y a una mayor sensación de control sobre nuestra vida. Cuando tenemos rutinas establecidas, sabemos qué esperar cada día, lo que reduce la incertidumbre y la ansiedad. La disciplina, en este sentido, se convierte en un ancla que nos ayuda a mantener el equilibrio en medio del caos. Imaginemos por un momento la vida de Can Yaman, rodajes intensos, viajes constantes, entrevistas, eventos. Una agenda apretada y llena de compromisos. Sin la disciplina para mantener su rutina de entrenamiento, su vida podría convertirse fácilmente en un torbellino de estrés y agotamiento. El ejercicio, en este caso, no solo es una cuestión estética, sino una herramienta fundamental para mantener la energía, la concentración y la salud mental en óptimas condiciones. Y aquí es donde podemos extraer la primera lección para nuestras propias vidas. La disciplina, en cualquiera de sus formas, es una aliada poderosa para reducir las preocupaciones y mejorar nuestra calidad de vida. No se trata de convertirnos en atletas de élite, sino de encontrar actividades que nos gusten y que nos ayuden a mantenernos activos y saludables. Puede ser caminar, nadar, bailar, practicar yoga. Lo importante es encontrar algo que nos motive y que nos permita liberar tensiones y disfrutar del momento presente.
Otro aspecto clave en la vida de Can Yaman, y que se deduce de sus declaraciones, es su actitud frente a la adversidad. En el mundo del espectáculo, las críticas y los rumores están a la orden del día. Y Can, con su éxito, no se ha librado de ellos. Sin embargo, parece tener una forma de afrontar las situaciones difíciles con resiliencia, con una actitud positiva y, sobre todo, sin perder la perspectiva. La resiliencia es esa capacidad que tenemos para recuperarnos de las adversidades, para salir fortalecidos de las experiencias difíciles. Es la habilidad de adaptarnos a los cambios, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. En el caso de Can Yaman, la resiliencia se manifiesta en su capacidad para mantener la calma y la compostura ante las críticas, los rumores y las presiones del mundo del espectáculo. Una de las frases que suele repetir, y que podemos encontrar en sus entrevistas y en sus publicaciones en redes sociales, es algo como: hay que vivir el presente. Parece simple, ¿verdad? Pero en realidad es una de las claves para reducir la ansiedad y las preocupaciones. Vivir en el presente significa concentrarse en lo que está ocurriendo aquí y ahora, en lugar de darle vueltas al pasado o preocuparse por el futuro. Implica apreciar las pequeñas cosas, disfrutar de cada momento, y no dejar que las preocupaciones nos roben la alegría. La filosofía del carpe diem, de aprovechar el momento presente, es un concepto que ha sido explorado por filósofos y pensadores a lo largo de la historia. En el contexto de la vida de Can Yaman, esta actitud se traduce en una capacidad para disfrutar de cada experiencia, por pequeña que sea. En lugar de preocuparse por lo que pueda pasar, se enfoca en el presente, en el rodaje de una película, en el contacto con sus fans, en un simple paseo por la naturaleza. Vivir en el presente implica prestar atención a nuestros sentidos, a las sensaciones que experimentamos en cada momento. Implica saborear cada bocado de comida, escuchar atentamente la música, observar la belleza de la naturaleza, sentir el sol en nuestra piel. Implica también ser conscientes de nuestras emociones, de lo que sentimos en cada momento sin juzgarnos ni reprimirlos. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una herramienta que puede ayudarnos a vivir en el presente. La atención plena consiste en prestar atención a lo que está ocurriendo en el momento presente sin juzgar. Puede ser a través de la meditación, de ejercicios de respiración, o simplemente prestando atención a nuestras actividades diarias. Al vivir en el presente reducimos la ansiedad y las preocupaciones porque dejamos de darle vueltas al pasado o de preocuparnos por el futuro. Nos enfocamos en lo que podemos controlar, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras decisiones. Dejamos de gastar energía en situaciones que no podemos cambiar y nos concentramos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida en el aquí y ahora. Además, Can Yaman parece ser una persona muy conectada con sus valores. Esto se refleja en su trabajo, en la forma en que se relaciona con sus seguidores y en sus proyectos solidarios. Tener claros nuestros valores y vivir de acuerdo con ellos, nos da un sentido de propósito y nos ayuda a tomar decisiones que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Cuando sabemos lo que es importante para nosotros, es más fácil resistir la presión externa, ignorar las críticas y mantenernos fieles a nuestros principios. Y esto sin duda contribuye a una vida más tranquila y sin tanta carga emocional. Los valores son los principios que guían nuestras acciones y decisiones. Son aquello que consideramos importante en la vida: la honestidad, la lealtad, la compasión, la justicia, la creatividad, la libertad, la familia, la amistad. Cada persona tiene sus propios valores, y es fundamental que los identifiquemos y los vivamos en coherencia. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores, sentimos una mayor satisfacción personal y un mayor sentido de propósito. Nos sentimos auténticos, fieles a nosotros mismos, y esto reduce la ansiedad y el estrés. Cuando nuestros valores están claros, es más fácil tomar decisiones que nos hagan sentir bien, incluso cuando son difíciles. En el caso de Can Yaman, sus valores parecen ser la honestidad, la disciplina, la perseverancia, la generosidad y la conexión con sus seguidores. Estos valores se reflejan en su trabajo, en la forma en que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, en la manera en que se relaciona con sus fans, en su participación en causas solidarias. Vivir de acuerdo con nuestros valores implica, a veces, tomar decisiones difíciles, pero que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Implica, también, ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros valores, fortalecemos nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Otro aspecto que quiero destacar es su
capacidad para rodearse de gente positiva. Esto es algo que se percibe en sus interacciones en redes sociales, en las entrevistas y en la manera en que se relaciona con sus compañeros de trabajo. Tener una red de apoyo, de amigos y familiares que nos quieran y nos animen, es fundamental para nuestra salud mental. Las personas que nos rodean, la energía que nos transmiten, influyen mucho en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra capacidad para afrontar los desafíos. La calidad de nuestras relaciones personales es un factor determinante para nuestra felicidad y bienestar. Rodearnos de personas positivas que nos apoyen, nos animen y nos hagan sentir bien, es fundamental para nuestra salud mental. Estas personas nos brindan un sentido de pertenencia, nos ayudan a superar los momentos difíciles, nos motivan a alcanzar nuestros objetivos y nos hacen sentir que no estamos solos. Las personas negativas, por otro lado, pueden tener un impacto muy negativo en nuestra vida. Pueden ser pesimistas, críticas, envidiosas o simplemente estar llenas de energía negativa. Estas personas pueden minar nuestra autoestima, generar ansiedad y estrés, y dificultar nuestra capacidad para afrontar los desafíos. Es importante, por lo tanto, elegir cuidadosamente a las personas que nos rodean. Debemos buscar aquellas que nos aporten energía positiva, que nos inspiren, que nos motiven y que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Debemos rodearnos de personas que celebren nuestros éxitos, que nos apoyen en nuestros fracasos y que nos acepten tal como somos. En el caso de Can Yaman, parece rodearse de personas que lo valoran y lo apoyan. Esto se refleja en su relación con sus compañeros de trabajo, con sus amigos y con su familia. Estas personas le brindan un entorno seguro y de apoyo, donde puede ser él mismo y donde puede afrontar los desafíos con mayor confianza. Además de todo esto, Can Yaman parece ser un gran defensor del descanso. Descansar lo suficiente, dormir bien, desconectar de las obligaciones, son aspectos cruciales para mantener un equilibrio emocional y evitar el estrés. Y aunque su agenda de trabajo es muy apretada, siempre encuentra momentos para relajarse, para viajar, para disfrutar de sus aficiones. El descanso no es un lujo, es una necesidad, y Can lo sabe muy bien. En un mundo donde la productividad y la eficiencia son valoradas por encima de todo, el descanso a menudo se considera un lujo, una pérdida de tiempo. Sin embargo, el descanso es una necesidad básica para nuestro bienestar físico y mental. Dormir bien, desconectar de las obligaciones y relajarse son aspectos cruciales para mantener el equilibrio emocional y evitar el estrés. El descanso nos permite recargar energías, recuperar la concentración, mejorar el estado de ánimo y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando no descansamos lo suficiente, nuestro cuerpo y nuestra mente sufren las consecuencias. Nos sentimos cansados, irritables, menos productivos y más propensos a enfermar. En el caso de Can Yaman, su agenda de trabajo es muy apretada, pero siempre encuentra momentos para descansar y relajarse. Viaja, practica sus aficiones, desconecta de las obligaciones y se permite disfrutar del momento presente. Este equilibrio entre trabajo y descanso es fundamental para su bienestar y para su capacidad de afrontar los desafíos con energía y optimismo. El descanso no solo implica dormir bien. También implica desconectar de las obligaciones, dedicar tiempo a actividades que nos gusten y relajarnos. Puede ser leer un libro o escuchar música, dar un paseo por la naturaleza, pasar tiempo con nuestros seres queridos, o simplemente no hacer nada. Por otro lado, la comunicación, expresar lo que sientes y piensas, también parece ser clave en la vida de Can. Él ha demostrado ser directo, honesto, y no tener miedo a decir lo que piensa. Esto es algo que, aunque puede ser difícil de practicar, es muy beneficioso para nuestra salud mental. Ser capaces de expresar nuestras emociones, de comunicarnos de forma asertiva, nos ayuda a evitar malentendidos, a resolver conflictos de forma constructiva y a sentirnos más auténticos. La comunicación es la base de todas nuestras relaciones. Saber expresar nuestras emociones, necesidades y opiniones de forma clara y asertiva es fundamental para mantener relaciones saludables y para nuestro bienestar mental. La comunicación asertiva es aquella que nos permite expresar nuestras ideas y sentimientos de forma honesta y respetuosa, sin agredir ni ser agredidos. Cuando no sabemos comunicarnos de forma asertiva, podemos caer en la pasividad o en la agresividad. La pasividad implica reprimir nuestras emociones y necesidades, lo que puede generar resentimiento, frustración y ansiedad. La agresividad implica expresar nuestras emociones y necesidades de forma violenta, lo que puede dañar nuestras relaciones y generar conflictos.
La comunicación asertiva implica expresar nuestras emociones y necesidades de forma clara y honesta, respetar las emociones y necesidades de los demás, evitar la crítica y el juicio, escuchar atentamente a los demás, establecer límites claros, utilizar un lenguaje corporal adecuado, En el caso de Kanyaman, su capacidad para expresar sus pensamientos y sentimientos de forma directa y honesta le permite mantener una comunicación clara y auténtica con los demás. Esto le ayuda a evitar malentendidos, a resolver conflictos de forma constructiva y a mantener relaciones saludables. Un aspecto más que no podemos pasar por alto es su pasión por lo que hace. Kanyaman es un actor apasionado, que se entrega a su trabajo con entusiasmo y dedicación. Y la pasión es un motor fundamental para nuestra felicidad. Cuando hacemos algo que nos gusta, cuando nos sentimos realizados, cuando disfrutamos de nuestro trabajo, es más fácil afrontar los desafíos y mantener una actitud positiva ante la vida. La pasión es la fuerza que nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos, a superar los obstáculos y a disfrutar de la vida. Cuando hacemos algo que nos gusta, cuando nos sentimos apasionados por lo que hacemos, nos sentimos más motivados, más creativos y más felices. En el caso de Kanyaman, su pasión por la actuación es evidente. Se entrega a su trabajo con entusiasmo y dedicación, y esto se refleja en su éxito y en la satisfacción que obtiene de su trabajo. Su pasión es el motor que lo impulsa a seguir adelante, a superar los desafíos y a disfrutar de cada momento. Para encontrar la pasión en nuestra vida, es importante. Identificar nuestras fortalezas y talentos, explorar diferentes áreas de interés, probar cosas nuevas, rodearnos de personas que nos inspiren, ser constantes y perseverantes, En resumen, ¿cuál es el secreto de Kanyaman para una vida sin preocupaciones? Pues probablemente no existe un único secreto. Es una combinación de factores: disciplina, resiliencia, vivir en el presente, conectar con sus valores, rodearse de gente positiva, descansar lo suficiente, comunicar sus emociones y pasión por su trabajo. Pero sobre todo creo que el secreto reside en su capacidad para aceptar que la vida no es perfecta, que habrá momentos buenos y momentos malos, y que lo importante es mantener una actitud positiva y aprender de cada experiencia. Hemos explorado varios aspectos que probablemente contribuyen al aparente bienestar de Kanyaman. La disciplina en el ejercicio físico, la resiliencia ante la adversidad, la práctica de vivir en el presente, la coherencia con sus valores, la importancia de rodearse de personas positivas, el valor del descanso, la comunicación asertiva y la pasión por su trabajo. Pero el secreto de una vida aparentemente sin preocupaciones, como hemos visto, no se encuentra en un solo factor sino en la combinación de todos ellos y en la capacidad de ponerlos en práctica de manera constante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya dado ideas para aplicar en sus propias vidas. Hemos visto que no existe una fórmula mágica para eliminar las preocupaciones, pero que podemos adoptar hábitos y actitudes que nos ayuden a vivir de forma más tranquila y feliz. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme un comentario contándome qué les pareció, qué les sorprendió más, o qué estrategias piensan poner en práctica. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.